Amados, la ilusión óptica es la imagen mental, recuerda, que nos creamos provocada por una falsa percepción de la realidad debido a la interpretación errónea de la información que perciben los cinco sentidos. ¿Lo repito? La ilusión óptica, querido, es la imagen mental que nos creamos provocada por una falsa percepción de la realidad debido a la interpretación errónea de la información que perciben los cinco sentidos. En otras palabras, querido, una ilusión óptica es una imagen que engaña no solamente al sistema visual, sino que también engaña al sistema auditivo, engaña al olfato, engaña al gusto y también engaña al tacto. Y el cerebro, como tal, lo interpreta como algo real. ¿Entendieron? Miren, el cerebro humano solo puede concentrarse en un solo objeto. Es decir, para que no me malinterpreten o piensen que lo que estoy diciendo no tiene lógica. Quiero aclarar esto porque nosotros podemos caminar y al mismo tiempo hablar, ¿verdad? ¿No es así? Pero además, pudiéramos agregarle una tercera tarea más al cerebro. Por ejemplo, pudiéramos escuchar música mientras caminamos y hablamos. Y hasta le podríamos agregar una cuarta tarea al cerebro. Por ejemplo, comernos un helado mientras caminamos, hablamos y escuchamos música. Así que, mis amados, les mencioné 4 tareas que puede realizar el cerebro al mismo tiempo, porque en realidad estos ejemplos que les mencioné son programas automáticos que se ejecutan en el cerebro sin prestar la más mínima atención. Pero cuando se trata de concentrarnos en algo, las cosas cambian, porque cuando se presentan 2 formas diferentes en una sola imagen, se ocasiona confusión y el cerebro entra en desorden. Y esto trae como consecuencias que el cerebro llega a otra conclusión de lo que en realidad le presentaron. No sé si me están entendiendo hasta aquí, pero miren, amados, recuerden que de los 5 sentidos, el más desarrollado y a la vez el más importante es la visión. Después, ¿qué le sigue? Pues le sigue los oídos, luego el tacto, luego el sabor y como último el olor. Pero lo que más ataca a Satanás son los 2 primeros órganos, que son los más importantes y es lo que más le interesa a él, que son tus ojos y tus oídos. Porque una vez conquistada tu visión y tu audición, el resto de los sentidos, sin importar el orden, pues vendrán solos. Miren qué fácil. Miren qué fácil. Un ejemplo fácil les voy a poner. Allí en el jardín del Edén, Eva miró el árbol del conocimiento del bien y del mal y se acercó al árbol, ¿verdad? Pero solo Eva lo miraba, hasta que de pronto escuchó una voz, y una vez que Satanás conquistó esos 2 órganos sensoriales, lo demás fue bien fácil, porque Eva terminó tomando aquel fruto entre sus manos. Tal vez primero lo olió y luego lo saboreó, o viceversa. Lo cierto es, querido, que lo que más le interesa a Satanás de ti son tus ojos y tus oídos, porque lo demás viene solo. Y de aquí nace lo que conocemos como mensaje subliminal, que no es otra cosa que esas palabras que escuchamos y esas figuras que miramos, y sin darnos cuenta, el cerebro las percibe y las envía al subconsciente, y este nos obliga a tomar acciones que muchas veces no queremos, pero sin embargo lo hacemos sin entender el porqué. Amados, somos bien fáciles de engañar, ya sea a través de palabras, o a través de un objeto, o a través de una señal, a través de lo que vemos. Lo cierto es que si una persona, un ser humano con una mente finita, escucha bien, es capaz de engañar a una multitud, ¿cuánto más? ¿Cuánto más, querido, lo hará Satanás, que fue un ángel creado con mucha inteligencia y hoy lo usa para hacer el mal? Mientras tú y yo estamos durmiendo, ¿dónde tú crees que se encuentra él? Él se encuentra en su laboratorio allí con sus agentes, estudiando cómo hacerte caer cuando despiertes en la mañana, usando siempre la ilusión óptica, engañando siempre tu cerebro.
Por eso tú vas a ver personas que por mucho que le hables sobre el amor de Cristo, que por mucho que le hables sobre la realidad de este mundo, no van a entender. Por eso nuestro Señor Jesús nos exhorta una y otra vez: no se dejen engañar. No se dejen engañar, querido. Miren y velen por ustedes mismos sobre todas estas cosas. Amados, es muy importante y a la vez requiere de mucha necesidad hablar sobre todas estas cosas, porque tenemos que despertar y despertar a otros. Tenemos que abrir bien nuestros ojos y oídos espirituales para no ser engañados. Existen muchas técnicas para engañar a una persona. Fíjense, no se necesita poder sobrenatural para engañar a alguien. Claro está que Satanás usa sus poderes y los usará hasta el fin de sus días para engañar a toda la humanidad. De eso no cabe la menor duda. Pero escucha, les hablo con base porque por muchos años practiqué estas técnicas y después que las aprendes, se te hacen bien sencillas para engañar. Ustedes no tienen idea de cuántas cosas logré obtener a mi favor a través de estas técnicas de engaño. Y no me da vergüenza, querido, no me da vergüenza decirlo, porque hoy soy un hombre renovado en Cristo. Hoy me encuentro alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús al hablarle a ustedes de estas verdades ocultas que muy pocos conocen. Ahora, de todas las técnicas que el diablo ha creado para engañar, hay una que es la que más se está usando dentro del pueblo de Dios. Y ya lo hablamos la semana pasada, y es la técnica de la infiltración. Pero esta técnica de espiar o infiltrar a sus agentes dentro del pueblo de Dios no consiste solamente en llevar el control sobre lo que se habla en nuestra iglesia, porque la misión de estos infiltrados es otra, y es adoctrinar al pueblo de Dios y llevarlos por el camino del error, pero sin que se den cuenta. Y es aquí donde se pone como base lo que estuvimos hablando sobre la ilusión óptica. Obrar en tu vida de una manera tan natural que llegará el momento en que tu subconsciente te llevará a hacer la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Esto es lo que llamamos guerra espiritual, querido. Es una guerra silenciosa que está sucediendo a nuestro alrededor, pero sin embargo no la percibimos. La lectura bíblica que leyó nuestro hermano allí en Mateo 7:21, podemos ver que Jesús nos alerta de algo. Ahora, ¿cuántos hoy día predican en el nombre de Jesús? ¿Cuántos hoy día pronuncian con su boca que Jesús es su Señor? Muchos, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas de estas personas no entrarán en las mansiones celestiales. En primer lugar, mira el motivo por el cual no van a entrar a la mansión celestial. En primer lugar, porque muchos de estos son los engañadores que, usando los métodos del diablo, engañan a los demás. Y en segundo lugar, y a la vez es lo más triste, tampoco entrarán al reino de los cielos todos aquellos que se han dejado engañar y de esa manera se encuentran haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice nuestro Señor Jesús: no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará en las mansiones que ha preparado para nosotros. ¿Y cuál es el motivo y la razón, querido? Porque estas personas no se encuentran haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Así que está en nosotros escoger si creerle a Satanás o creerle a Jesús. O hacemos la voluntad del Padre de las mentiras, o nos mantenemos firmes y fieles haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amados, el hecho de que veamos a muchas personas decir que creen en Jesús, el hecho de que veamos a muchas personas, especialmente líderes, predicar bonito, no quiere decir que con esto que están haciendo la voluntad del Padre. La lectura bíblica fue Mateo 7:21, ¿verdad? Pero el versículo anterior, el versículo 20, Jesús nos dice ¿qué cosa? Que por nuestros frutos seremos ¿qué cosa? Pues por nuestros frutos seremos conocidos. Y es ahí donde se mide el termómetro si estás haciendo la voluntad de Dios o no. Pablo nos aconseja en Romanos 16, escucha, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, y nos dice estas palabras: les ruego, hermanos, no fijen sus ojos en aquellos que dentro de la iglesia
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que Jesús les ha enseñado. Pues apártense de ellos, porque los tales no les sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Y con suaves y hermosas palabras engañan, escucha bien querido, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Saben? Estos son los ingenuos que se están dejando arrastrar a la mentira y al error. Amados, y tenemos a muchos hermanos ingenuos dentro de la iglesia, y es nuestro deber abogar por ellos. Miren, las personas ingenuas son tan sinceras, pero tan sinceras que actúan sin tener en cuenta la maldad de otra persona. El ingenuo, querido, no tiene picardía para percibir segundas intenciones de una persona a través de sus palabras. Y tal vez en esta mañana se encuentren muchos hermanos ingenuos escuchando este mensaje. Y gloria a Dios por eso, querido, porque a partir de hoy van a despertar de esa ingenuidad. Porque si estamos viviendo entre lobos rapaces que con sus dientes bien afilados están buscando cómo devorarte, creo, mi amado querido, que no deberíamos ser tan ingenuos. Perdón, mentira. No deberíamos ser tan ingenuos. ¿No lo creen así? Miren, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús allí en Mateo capítulo 10, versículo 16? Allí él se refería a los apóstoles. Pero ya los apóstoles no están. Ellos cumplieron en su tiempo la misión que Jesús les dio. Pero ahora esa misión nos corresponde a nosotros, a todos aquellos que se consideran discípulos de Jesús. ¿Y cuáles son sus palabras para ti y para mí en esta mañana? Dice Jesús allí en el capítulo 10, versículo 16. He aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos, pero sean astutos como serpientes. Y querido, me llama la atención esta palabra. ¿Y saben por qué? Porque muchos la han malinterpretado para justificar el mal que hacen. Porque es bien cierto que una persona astuta es aquella que tiene la habilidad de engañar. De eso no cabe la menor duda. ¿Es así? Pero también es muy cierto que una persona astuta tiene la habilidad de evitar ser engañado. Tiene la habilidad de no dejar que lo engañen. Y Jesús aquí se refiere a que usemos la astucia para evitar que nos engañen y no para engañar a nadie. ¿Están entendiendo, verdad? Así que Jesús, querido, nos dice en Mateo 10:16 que seamos muy astutos para que no nos dejemos engañar. Pero a la vez tampoco debemos dejar de ser mansos como palomas. Amados, tenemos que ser mansos, pero muy astutos. Pero los ingenuos son tan mansos que dice Pablo que se dejan engañar por estos lobos rapaces con palabras suaves y hermosas, pues todo lo creen. Los ingenuos no ven la maldad ni el peligro en ninguna palabra. Se paran Juan de los Palotes a predicar y creen en sus palabras. Y lo siguen y hasta lo endiosan. Miren, yo no sé si les habrá pasado a ustedes, pero me he encontrado hermanos que llegan a la iglesia y se enteran de que el pastor de la iglesia no es el que va a predicar, y con la misma se dan media vuelta y se van. Y si el pastor se encuentra predicando en alguna iglesia cercana, pues allá van. Amados, el ingenuo no cuestiona nada. El ingenuo se lo cree todo. El ingenuo se lo traga todo. El ingenuo actúa sin conciencia real de la situación que en ese momento está a su alrededor y no se da ni por enterado de la magnitud de las consecuencias de lo que se habla o se hace alrededor de él. Por eso Jesús, escucha bien, por eso Jesús nos dice allí en Jeremías 17: maldito el hombre que confía en el hombre y por confiar en ese hombre y dejarse engañar, su corazón se aparte de Jehová. Así que Jesús maldice a todos aquellos que siguen y confían en el hombre. Pero sigue diciendo, y bendito sea, alabo el nombre de nuestro Señor Jesús, porque sigue diciendo, bendito todo aquel que pone su confianza en Jehová, haciendo en todo momento su voluntad. Amados,
Si al escuchar estas exhortaciones te has sentido identificado como una persona ingenua, te ruego que pongas en práctica los consejos que el Espíritu Santo te ha traído en esta mañana. Despierta, abre los ojos, querido, porque si te quedas como estás, más tarde o más temprano serás arrastrado a creer en falsas doctrinas. Pablo te lo dice en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, y el Espíritu Santo te lo confirma en esta mañana. Así que no se dejen engañar, queridos. No crean en todo lo que escuchan y en todo lo que ven. Escudriñen por ustedes mismos y a base de oración el mensaje que se les da en su iglesia. Fíjate, ni aún crean en mí, porque yo puedo estar equivocado. Pero lo que sí nunca se equivoca es la palabra de Dios, a pesar de que con la misma palabra de Jehová el diablo está engañando a muchos. Miren, en Hechos 17 vemos cuando Pablo y Silas llegaron allí a Berea y entraron a la sinagoga de los judíos y comenzaron a predicar. Pero ¿creen ustedes que los bereanos creyeron en Pablo y en Silas al momento de presentarles la palabra de Dios? Pues no, queridos. Ellos, después que Pablo terminaba de predicar, se reunían en la sinagoga y con aquellos rollos del Antiguo Testamento comprobaban si las cosas que decía Pablo eran ciertas. Y de esa manera fue que muchos llegaron a creer después de escudriñar la palabra de Dios. Y eso mismo es lo que tiene que hacer todo aquel que ha decidido hacer la voluntad de Dios: escudriñar a base de oración todo lo que escucha. Porque recuerden, queridos, no todo aquel que predica en el nombre de Cristo es un verdadero discípulo de Jesús, y te puede estar arrastrando sin darte cuenta a la mentira y al error. No olviden lo que nos dice Pablo en Hechos 20, que entrarían quienes en medio de nosotros lobos rapaces, y se levantarían entre nosotros falsos hermanos que hablarían cosas perversas para que de esa manera arrastrar a los discípulos de Cristo. Cuidado, hermanos, abran bien los ojos, pero los ojos espirituales, porque ¿qué me podría decir una persona ciega físicamente que en estos momentos esté escuchando este mensaje? Tal vez me diga: ¿qué ojos voy a abrir, hermano, si no veo? Pues me refiero, querido, a abrir bien los ojos del entendimiento y la razón. No se dejen engañar. Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo y nuestro legado es defender, así como Pablo y todos los demás, a la causa de Cristo. En Judas, el único capítulo que tiene el libro de Judas, allí en el verso 4, leemos que algunos hombres han entrado encubiertamente y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. De nuevo vemos aquí qué cosa: personas indeseables que sutilmente se infiltran en la iglesia para enseñar falsas doctrinas. Por donde quiera, queridos, vemos exhortaciones de Jesús hablándonos sobre estos infiltrados, y todo aquel que no quiera ver estas cosas es porque está ciego espiritualmente. Lo cierto es que Satanás, que es un experto en disfraz, está arrastrando a la iglesia de Cristo a través de sus agentes infiltrados a la perdición. Si vamos a la epístola de los Gálatas, podemos ver el gran trabajo que Pablo hizo allí en Galacia. Los cristianos en Galacia mostraron al principio una gran satisfacción por la causa de Cristo, y durante un tiempo vivieron una fe viva, con el mismo gozo y confianza que tenían con la presencia de Pablo entre ellos. Pero pasado un tiempo sucedió algo. Pasado un tiempo se enfriaron de ese gozo y de ese fervor, y sucedió porque, miren por qué sucedió. Ya Pablo no se encontraba con ellos, y el motivo de ese enfriamiento espiritual vino producto de algo que se había introducido en la iglesia. Y fueron serios problemas doctrinales por la presencia de agentes, ¿qué cosa? Agentes infiltrados que nunca faltarán en la iglesia de Cristo. Por eso Pablo, al enterarse, se siente conmovido y le escribe a los Gálatas, reprochándole por un lado la falta de fe que había en ellos, y por otro lado denuncia las actividades de ciertos falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo. Por eso Pablo, escucha bien, en su carta les dice: estoy sorprendido, estoy asombrado, me he quedado atónito en saber de que tan pronto
se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo y ahora se encuentren siguiendo un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos entre ustedes que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue diciendo Pablo, mas si aún entre nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que yo le he anunciado, sea anatema. ¿Sea qué cosa? Anatema. ¿Y saben lo que quiere decir esta palabra, queridos? ¿Saben lo que quiere decir esta palabra? Pues esta palabra la busqué en el diccionario y encontré que es sinónimo de maldición. Así que Pablo le llama a todos aquellos que predican un falso evangelio malditos. Y me llama la atención que Pablo repite esto 2 veces, tanto en el verso 8 como en el verso 9. Dice, todo aquel que predica un evangelio diferente al que Cristo nos ha dejado, sea maldito. Amados del cielo, los agentes de Satanás que están infiltrados en la iglesia no se van a presentar tal y como son ellos, porque serían descubiertos. Ellos van a estar presentándote el evangelio de Cristo, pero disfrazado como mismo están ellos, y de una manera tan sutil que tú no te vas a dar cuenta nunca. Ilusión óptica más ilusión auditiva es igual a mensaje subliminal. El subconsciente te va a llevar a hacer lo que tú no quieres hacer, pero sin embargo no vas a entender el por qué lo haces. Así de fácil, así tan sencillo. Y así como cayó la iglesia de Gálatas, y a través de los tiempos ha caído la iglesia de Cristo, y seguirá cayendo, mis amados. Pero en estos tiempos va a caer más aún, porque el diablo sabe que le queda poco. Sí. Y está luchando al precio que sea necesario para arrastrar con él a los fieles de Dios. Por eso es este mensaje, querido. Por eso el Espíritu Santo nos está molestando hoy, porque Jesús sabe el gran poder engañador al que nos estamos enfrentando. Y si no escuchamos sus exhortaciones, si no escuchamos, escucha bien, su llamado a reflexionar en todas estas verdades, pereceremos, hermanos. De eso que no nos quede la menor duda. Mira, allí en Patriarcas y Profetas leemos esta nota de la sierva de Dios y dice: Satanás sedujo a los ángeles mediante el engaño, y asimismo en todos los tiempos ha realizado su obra entre los hombres y seguirá usando este mismo método hasta el fin. Sigue diciendo la sierva: si él confesara abiertamente que le está haciendo la guerra a Dios y a su ley, los hombres procurarían precaverse contra él. Pero Satanás se disfraza y combina la verdad con el error. Las mentiras más peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. Y es a través de este método que se están aceptando errores dentro de la iglesia que cautivan y arruinan el alma. Sigue diciendo ella: valiéndose Satanás con este método, está arrastrando al mundo con él. Y termino la cita: son tan astutos los planes de Satanás que todos aquellos que se encuentran con una fe débil, escucha bien, que todos aquellos que se encuentran con una fe débil nunca serán capaces de darse cuenta de sus engaños, y todos caerán en sus trampas. Fíjense, queridos, Pablo en Romanos 16:18 nos dice que serían engañados ¿quiénes? ¿Quiénes serían engañados? Por los ingenuos, ¿verdad? Y en esta cita Elena G. de White nos dice que serían engañados ¿quiénes? Pues todos aquellos que se encuentran débiles en la fe. Y mis amados, esa fe débil que tienen muchos, ¿a qué se debe? Pues se debe a que no estudian la palabra de Dios. Así que unos porque son demasiado sinceros, porque son demasiado inocentes, porque son demasiado ilusos, porque son demasiado sencillos. Estos son el grupo de los ingenuos. Y el otro grupo porque son demasiados endebles, demasiados enclenques, demasiado flojos, frágiles, vulnerables, delicados y apagados. Y estos son los débiles en la fe. Unos demasiado sinceros y otros demasiado débiles. Escuchen bien, queridos, y reflexionen en esto, porque estos son los que está arrastrando Satanás en sus mentiras y engaños. Así que, mi querido hermano,
Si te sientes registrado, fotocopiado, plasmado en uno de estos dos grupos, Jesús te dice en esta mañana que despiertes, que abras bien los ojos para que no perezcas. Pablo nos dice allí en Romanos 10:17 que la fe viene ¿por dónde? Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que todos aquellos que se están dejando arrastrar por tener una fe débil o por ser demasiados ingenuos se encuentran padeciendo de ceguera espiritual, y todo aquel que se encuentra ciego espiritualmente es porque quiere, querido. Ya que nuestro Señor Jesús nos dice que su palabra, ¿qué cosa es? Lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. El que estudia la palabra de Dios nunca andará en tinieblas, nunca será engañado, sino que todo lo contrario, tendrá suficiente luz espiritual para ver la maldad disfrazada a nuestro alrededor. Solamente, escucha bien, solamente aquellos que se encuentran luchando por tener una íntima relación con Dios, estudiando fervientemente su palabra, son los que serán capaces de descubrir las falsedades de las palabras de Satanás a través de sus agentes humanos. Reflexionemos, hermanos, reflexionemos.